Bueno, pues vamos a, a dar inicio, a continuar el curso y tal vez haciendo un repaso del objetivo, propósito del curso es que retomando el concepto del narcisismo en Freud, podamos tener las bases que además hemos agregado, ¿no? Y la articulación que tiene con el concepto de pulsión, o sea, los dos narcisismos o los narcisismos, el concepto de pulsión, tener las bases para poder localizar eh, dos diagnósticos diferenciales que al final resultan más bien dos maneras distintas, pero finalmente dos maneras de tramitar estos narcisismos y esta pulsión que podemos finalmente aceptar, eh, clasificarlas como neurosis y psicosis. O sea, la idea es que ustedes o que nosotros con este curso podamos desde una especie de lugar neutro, que sería esto, lo del narcisismo y la pulsión, poder localizar ahí mismo tanto a la neurosis como a la psicosis. Y bueno, y por lo tanto poder localizar, admitir lo que significan las locuras y los delirios. O sea que es un objetivo que apunta a más bien entender lo que sería como un auxiliar, la cuestión del diagnóstico diferencial. Y en ese sentido, acompañar a Lacan hacia una nueva clínica donde realmente queda evidenciado que el diagnóstico diferencial es un asunto auxiliar, ¿sí? Que de lo que se trata finalmente es ver cómo el sujeto hablante o el parletre, el parlaletras, anuda los tres registros de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y ahí, sí, en esos anudamientos que siempre van a ser singulares, nunca van a haber dos neurosis iguales, dos psicosis iguales. En esos anudamientos podríamos hacer como que dos grandes eh, clasificaciones, la neurosis y la psicosis. Así. Entendemos también entonces que el campo psicoanalítico puede acoger a esos sujetos independientemente de lo que se pueda lograr ahí, dado por dichos obstáculos propios de esos anudamientos singulares, independientemente de que sea una neurosis y una psicosis. O sea, tanto se puede hacer un tratamiento posible, como dice Lacan, en la psicosis como en la neurosis. Podemos concluir esas cosas, ¿no? Ir ordenando ciertos prejuicios que se tienen clínicos que venimos también heredando desde la psiquiatría, en donde pues hay una tendencia clara a rechazar el tratamiento a la psicosis y más bien eh, pues condenarlos a un
a una segregación práctica y a veces hasta estética. Y como que en términos del narcisismo social, sobre todo pensemos en la época anterior a esta, no era grato para la humanidad, para el narcisismo, digamos, de la humanidad racionalista que excluye la posibilidad de la locura como este déficit de razonamiento. Eh, donde simultáneamente déficit de conciencia, ¿no? De razonamiento, donde simultáneamente rechaza al psicoanálisis mismo, que desde su concepto de inconsciente habla de un déficit de conciencia. O sea, que no solamente al rechazar la psicosis rechazan los distintos anudamientos de los psicóticos, sino que se rechaza el psicoanálisis mismo, dado que el psicoanálisis parte como punto ético, original, estructural, la singularidad. O sea, no pretende en ese sentido la universalidad, sino que parte y se mantiene en el caso por caso. Eso va en contra de la fuerza, en este caso de la psiquiatría y de la civilización misma, de querer estandarizar y homogeneizar, y un subejercicio de eso es clasificar. Y en ese sentido, bueno, se abre toda la cristalización de ese esfuerzo en el DSM, DSM-4, DSM-5 y el no DSM-6, la imposibilidad del DSM-6 como una crisis propia de ese ejercicio, de ese esfuerzo por clasificar. Ese es todo un tema aparte, pero que está implícito aquí. Lo que estoy yo nada más resaltando es cómo hay una tendencia hay un delirio de normalización, ¿no? Un delirio que pretende normalizar y no solamente decir qué es lo normal y qué no lo es, como eso, como con ese concepto de locura, esa definición que está en el diccionario de la Real Academia, donde claramente dice déficit de conciencia y déficit de razón. O sea, como que sería una locura. Y no señalar, no clasificar de esa manera, no interpretar como déficit a la locura. O sea, como que a la locura le falta algo, y digámoslo así, le falta integrar la supuesta realidad objetiva. Y al mismo tiempo pretende dar una solución, o sea, en la medida en que racionalice o racionalice más, tanto como para compensar ese déficit, pues dejará de ser loco. Entonces, otra vez, la frase de Lacan de todo el mundo es loco, junto con la frase de el ser humano a nivel de la pulsión es feliz, todos somos felices, vamos a ponerlo así, todos somos felices a nivel de la pulsión y todo el mundo es loco. Se contrapone, ¿no? Es como, sería mucho más representativo de la posición psicoanalítica, esa no universalización, pero sí una generalización mucho más amable
con el supuesto déficit del loco o la supuesta infelicidad en la cultura o de los seres hablantes, en donde incluso se moraliza el sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento del psicótico queda relegado, queda segregado y todo se concentra en el sufrimiento del neurótico. Y es cierto que muchos psicoanalistas eh, caen en esa misma inercia y terminan dejando el terreno de la psicosis totalmente al campo de la psiquiatría o de la neurología. Bueno, nada más recalcar esa nota de que así como se rechaza a la locura, se rechaza a la psicosis y junto con eso también se rechaza al psicoanálisis y se pretende acaparar la clínica de los llamados trastornos mentales única y exclusivamente al campo y a la clínica psiquiátrica, expulsándonos y afirmando que solamente se puede ser la psiquiatría la encargada de atender estos casos, ¿no? Entonces, despertar los psicoanalistas, y en este caso nosotros, en este curso, localizar, considerar y tener fundamentos básicos para poder, ahora sí que localizar y asimilar en términos del narcisismo y de la pulsión a todos los sujetos hablantes, independientemente de sus respectivos anudamientos, que a su vez pueden ser categorizados como psicóticos o neuróticos. Entonces, pretendemos crear a través de estos conceptos vínculos claros que nos permitan una continuidad entre la neurosis y la psicosis. Más que una eh, ruptura radical, más que una relación de exclusión, donde pareciera algo así como psicosis o neurosis, ¿no? Más bien una especie de neurosis y psicosis, siguiendo también los principios y el propósito original de Freud de distinguir el caso por caso, bueno, en el proyecto de psicología para neurólogos, él dice distinguir la psicopatología, ¿no? De la normalidad, los procesos psíquicos patológicos y los procesos psíquicos normales, simplemente por una cuestión cuantitativa, ¿sí? Pero él esperando demostrar que se trata de una distinción cuantitativa dentro de un mismo aparato psíquico. Y ya visto esto desde Lacan, pues es más que una cuestión cuantitativa, es un anudamiento distinto y topológico de los tres registros, podemos decir, lacanianos, ¿no? Real, simbólico, imaginario. A través de un cuarto redondel, que sería el de su santón, la suma del síntoma y del fantasma, la condensación del síntoma y del fantasma, un sujeto.
ya cuando Freud nos dice en este texto de neurosis y psicosis, o de la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, que en el psicótico, a diferencia de la neurosis, en los psicóticos podemos encontrar que el conflicto subjetivo está principalmente dirigido o atendiendo a la demanda pulsional. Esta queda en primer plano, ¿no? Queda en un segundo plano el pretender atender las exigencias del mundo exterior y del superyo. Por el contrario, aunque con los mismos elementos en juego, en la neurosis se trata de que dicho conflicto subjetivo está más bien dirigido atendiendo a las exigencias del mundo exterior y del superyo para dar o no trámite a la demanda de la pulsión. El conflicto está más bien atendiendo a la demanda superyoica y al mundo exterior, y en la psicosis más bien atendiendo a la demanda del ello, podríamos decir. Dejando en un segundo término la expectativa del mundo exterior y del superyo. Podemos decir entonces que la neurosis, el delirio en la neurosis, va a ser un delirio que a través de los nombres del padre típicos desde la respectiva época, no así en la nuestra, donde eso se ha diluido, donde no hay nombres del padre típicos, o estos se están pulverizando, se están pluralizando, no están tan estandarizados, tan rígidos, ¿sí? Sino son delirios que son mucho más compatibles o literalmente se adecúan al delirio de la civilización, ¿sí? Más adecuados a ese delirio. ¿Sí, Selva? Precisamente en este punto, Aldo, con respecto a este planteamiento de los nombres del padre y entendiendo que en la psicosis el planteamiento de la exclusión o forclusión del padre, independientemente de lo que la civilización nos está actualmente planteando en términos generales. Pero si se aborda a un individuo en particular, pues supongo que viendo una exclusión o una forclusión del padre en específico. Aquí lo que bueno, yo quisiera que si pudieras abordar un poco más cómo a través de esto que Eric Laurent habla sobre la interpretación, que es mediante tanto la neurosis como en la psicosis, es a través de la interpretación. Y tú lo acabas de decir también, bueno, de alguna manera lo acabas de tocar mediante la interpretación, que se va a trabajar con cualquiera, dijéramos, con cualquiera de los dos, entendiendo que cada uno tiene su problema específico, pero cómo mediante este trabajo de reconstruir a un psicótico se puede reconstruir pues esta figura del padre que está excluida o forcluida y dando lugar como a a un desanclaje de la relación con la madre. Porque, bueno, aquí ya sería como algo, si tenemos a un psicótico enfrente y queremos tratarlo, están estos dos aspectos de todas maneras, independientemente de que la civilización esté pulverizando los nombres del padre. Pero en un psicótico en particular, pregunto, ¿está presente de todas maneras esta forclusión y este anclaje
en la relación con la madre y cómo se podría abordar desde la interpretación psicoanalítica. No sé si se entendió lo que quise decir. Por ejemplo, dice Freud que la pérdida de la realidad en la psicosis pone al sujeto en un desafío eh, que tiene que ver con la reconstrucción total de ese mundo que acaba de perder. ¿Sí? Hay una pérdida eh, grave. ¿No? O sea, en la medida en que la psicosis va tendiendo mucho más al ello, a la demanda pulsional, que a la exigencia del mundo exterior que le viene de afuera, eh, independientemente de lo que en este momento del estatuto del nombre del padre, porque el estatuto del nombre del padre va a venir acompañado, digamos, de un atemperar la demanda pulsional. ¿Sí? O sea, como de significantizar la demanda pulsional. Entonces, suponemos ya en lo que tú señalas bien, de que la forclusión del nombre del padre permite que se haga un circuito mucho más directo, o sea, tomar, por ejemplo, la demanda pulsional como totalmente originada en una relación directa con el objeto, no mediatizada por toda la significantización, las distintas metáforas. O sea, la forclusión del nombre del padre implica la dificultad para elaborar metáforas en plural. En cambio, en la neurosis, donde vamos a encontrar el Edipo clásico, ¿sí? Ahí sí, el nombre del padre, la metáfora del nombre del padre, vamos a encontrar entonces mucho más apaciguado, mucho más interrumpido la relación directa con el objeto pulsional, o sea, sin tanta mediación, como en la neurosis estaría mediado por tantas metáforas. En cambio, en la psicosis estaríamos pensando que se desprende de dicha exigencia y se logra una especie de simplificación del mundo que garantiza una relación más exitosa con el objeto pulsional, que puede ser muy claramente pues la madre, el objeto madre todavía como el objeto por excelencia, ¿sí? O el objeto donde originalmente se garantizaba la satisfacción. Que todos bueno, todo eso está cambiando, ¿no? Pero que todos estaríamos, digamos que, de acuerdo en que no solamente el que no ha nacido, sino el recién nacido, necesita que tener cerca ahí su objeto pulsional, confundido con la madre, ¿no? Es fundamental la presencia de la madre en tanto objeto pulsional para la existencia o la sobrevivencia de un bebé. O sea que el anclaje de la relación con la madre, pues se va a dar, pero no de esa manera, pues, caótica y digo, si hay un trabajo psicoanalítico con el psicótico y hay todo un proceso en el que se pueda, eh, pues no sé si metaforizar, porque tú estás diciendo ahorita si hay una dificultad o no hay la posibilidad de la metaforización. Pero de todas maneras, si hay un trabajo clínico con el psicótico, digo, la relación o el anclaje de la relación con la madre, esa no puede desaparecer, pero se modifica, ¿no?
¿no? Se modifica hacia una relación menos simbiótica, ¿no? Bueno, eso no sé si Sí, puede. lo que permite eso es la multiplicación de los nombres del Padre, ¿no? Pero si no, si eso se ve debilitado, obstaculizado, y se queda pegado, y hay que decirlo así para ir precisando, se queda pegado al objeto madre. Acuérdate que el objeto madre es fundamental para entender lo que conocemos como madre en términos sociales, culturales, este, incluso políticos, morales. Se trata del objeto. O sea, el objeto madre es una extensión del sí mismo del bebé y que se localiza primordialmente con la teta. Es el pecho materno lo que funciona en términos narcisistas para el bebé o el cachorro humano como una extensión de él que empíricamente puede estar presente o puede estar ausente. O sea, que puede perder y que puede recuperar es ese objeto. Objeto primordial y ya, si tú quieres, decimos objeto madre. Pero efectivamente la civilización actual que nos presenta nuevos paradigmas familiares y nuevos paradigmas de reproducción, no necesariamente nos va a permitir confundir tan fácilmente a ese objeto madre con la madre misma. ¿Sí? Sí. Y la adopción de matrimonios entre hombres nos va a permitir ver más claramente de qué se trata, ¿no? Y empezar a localizar la madre ya no como objeto, sino como función, que eso es más propio del psicoanálisis. La madre como función, la madre, sí, la madre como objeto, pero es más bien el objeto primordial del bebé, el objeto, como vimos, ¿no? La vía para alcanzar la satisfacción. Esa es la definición del objeto en el psicoanálisis. Entonces, una cosa es el objeto que nos permite alcanzar la satisfacción, que en el bebé podemos observar claramente que es la famosa vía oral, ¿no? Porque si te fijas, ya no se queda nada más en la leche, en el pecho, en tanto leche, sino todo lo que el bebé se lleva a la boca, que también va a empezar a hacer réplicas de satisfacción. Hay cosas que el bebé se lleva más frecuentemente a la boca que otras, y hay cosas que de plano rechaza de la boca, ¿no? Pero la boca es como una fuente, está la fuente de la pulsión, representativa de él en su conjunto, y que puede apartar de sí, o no, o que puede traer a la boca, y ya será ahora sí que empieza la función materna a decidir qué cosas le permite al bebé llevarse a la boca, qué cosas no. Y empieza a crear un lazo con el otro, el gran otro, que va a estar también muy marcado por esto, ¿no? Que sí, que no. Empieza ya a, por así decir, los indicios del super yo. ¿Qué sí se me está permitido, qué no se me está permitido? Y, pero entonces una cosa es el objeto madre, otra cosa es la función madre, otra cosa es la función paterna, que así como dices tú, bien, la función paterna queda
como claramente determinante en el destino del anudamiento de un sujeto, ya sea como neurótico como psicótico. O sea, la función paterna tendría que ver con el permitir separar más claramente, más tajantemente al niño, al bebé, al niño, de el objeto primordial. O decimos términos edípicos que la función paterna viene a separar al hijo de la madre y que es determinante ese pasaje porque si no se da o no se da claramente o contundentemente, quedará muy abierto el camino y el anclaje unívoco con el objeto primordial. Yo lo suelo decir así, o sea, cuando la función paterna no se consolida, o sea, cuando no alcanza a separar la función paterna al hijo de la madre, el hijo queda pegado a una versión del mundo, que es la versión de la madre, con todo y su objeto pulsional. Queda ahí pegado, y si no hay una versión, si no hay, y si solamente hay una versión y no dos, como lo puede ser la intervención, la interdicción incluso de ese circuito a través de la función paterna, del padre viene a separar y en el instante mismo de la separación a ofrecer otra versión del mundo, una segunda versión del mundo. Si no hay una segunda versión del mundo o una segunda versión de las cosas, pues mucho menos va a haber una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta y una... Ahora sí, el mundo de las metáforas, ¿no? El mundo de los nombres del Padre, que es mucho más, nuestra civilización es mucho más gráfica en ese sentido, de lo múltiple, de lo diverso. Y ya dentro de eso múltiple y diverso, entonces puede aparecer la versión del mundo psicótico como una más, a diferencia de épocas anteriores donde aparecía como amenazante, como perturbadora, porque rompía el estándar del nombre del Padre. ¿Sí? La época actual al revés, como prolifera lo múltiple y lo diverso, la psicosis aparece como una más, como una versión más de las cosas. Podemos responder, el psicótico también tiene su propia verdad, también tiene su propio Dios y tiene el mismo derecho que tú. Intentar hacer el mundo, nada más que el psicótico no lo hace, no responde a la demanda de la civilización, sino logra eso por atender a la demanda del ello, principalmente, a la demanda pulsional, que si esta queda muy simple en su ecuación con el objeto madre, pues va a quedar ahí anclado o fácilmente va a retornar ahí a esos elementos, por ejemplo, en un desencadenamiento ya, ¿no? En un despliegue, sí, así, alucinatorio o esquizofrénico. Podemos hacer la diferencia de esquizofrenia y paranoia, pero finalmente en una dificultad para hacer esto de segundas versiones del mundo, terceras, cuartas, quintas, sobre todo tanto en la paranoia como en la esquizofrenia, lo que aparece es una certeza. Vamos a encontrar que lo que aparece es lo que favorece esa certeza es que las palabras tienen más bien
el carácter de cosas. No tienen el carácter metafórico, ¿sí? Que es el carácter propiamente de las palabras. Como que decimos, pues las palabras, pues son palabras, se las lleva el viento, son decires, son significaciones, ¿no? Pero hay una distinción entre las palabras y las cosas. Podemos decir que en la psicosis hay una equivalencia entre las palabras y las cosas, porque no es la dimensión metafórica la que impera en el lenguaje del psicótico, sino es la dimensión real, ¿sí? O sea, las cosas, o sea, lo simbólico, tiene una carga más real que imaginaria, podemos decirlo así. Para que las palabras sean tomadas como cosas, tiene que haber una carga en lo simbólico más del lado de lo real que del lado de lo imaginario. O sea que en este caso serían palabras cosa. Palabras cosa. Hay un término que está en el proyecto de psicología, en la tercera parte del proyecto de psicología, que Freud utiliza para todos, ¿no? Pero sobre todo lo indica para recalcar el momento en que el aparato psíquico toma a la palabra como objeto pulsional por excelencia. ¿Sí? Podemos decir, donde quiere localizar por qué el ser humano hace síntoma con la palabra. Y sobre todo hace síntoma con la palabra porque lo puede repetir a voluntad y a capricho. No así, digamos, localizar en el mundo exterior tal cual el objeto real que desea. Si no, puede, dice Freud, que la palabra le presta realidad objetiva al aparato psíquico. Y en este sentido sirve muy bien al objeto pulsional, que necesita esa repetición, esa descarga constante, decíamos, ¿no? Se requiere del principio de constancia, que es una descarga constante para que no aumente el estímulo al grado de explotar al cuerpo que integra, digamos, al individuo, ¿no? Tiene que mantener una descarga constante, que es lo que va a llamar él homeostasis, ¿no? Esa descarga constante que esté en interacción con el mundo exterior. Bueno, el término que usa Freud justamente es el de objeto, representación, palabra. Es un neologismo de Freud. Bueno, no es un neologismo, pero es una articulación de tres significantes que pueden funcionar como neologismo, que es objeto, representación, palabra. Y sí, bueno, podemos tener eso en cuenta para ligarlo con esta parte de que todo lo simbólico es real o toma las palabras como cosas y son más bien cosas. Y el grado, la gráfica o la cristalización máxima de eso es poder ver las palabras que piensa, como sucede en la alucinación.
No es que esté ahí algo, sino que lo que yo estoy pensando lo cristalizo como si fuera objetivo. Mi pensamiento tiene el carácter de la alucinación. Mi pensamiento es realidad psíquica y la puedo ver ahí en lo que supuestamente llamamos mundo exterior, pero que tiene un lazo directo conmigo en tanto fuente, ¿sí? En tanto fuente de la pulsión. Conmigo en tanto fuente y meta de la pulsión. Mi pensamiento, solo necesito las palabras, por así decir, para manifestarlas objeto, así aquí en este sentido, como objetivamente. Y entonces yo escucho esas palabras y les doy el carácter de que pertenecen al mundo exterior. Y digo, escuché esa voz o vi esa persona o efectivamente me están persiguiendo aquí los del FBI y, y mi esposa es un agente del FBI también, nada más que me está engañando, me hace creer que no es de ahí, pero realmente sí es de ahí. Eso sabemos nosotros que sucede al interior de nuestro pensamiento, pero se plasma objetivamente, objetalmente, como si viniera del mundo exterior y no le voy a pedir permiso a los otros para yo realizar ese circuito pulsional, ni a la sociedad, ni a la cultura, ni a super yo, ni a nadie. Es. Entonces, el psicótico nos manifiesta de manera poderosa y contundente la potencia de la realidad psíquica, que tiene su fundamento en la satisfacción pulsional narcisista. Solo podemos decir que el psicótico ve lo que él quiere ver, aunque sean cosas angustiantes, como eso de que lo están persiguiendo, o que los microbios y los extraterrestres ya llegaron por él, o lo están acechando, o lo atacan, o irrumpen en su cuerpo, en su alrededor, pero por así decir, el neurótico que ve eso en el psicótico dice, todo eso solamente sucede en la cabeza de este hombre, pero no se da cuenta que el mundo que sostiene la dinámica pulsional narcisista del neurótico también es así, en distinto grado. Ahora sí, como dice Freud, ¿no? Hay una diferencia cuantitativa, hay un anudamiento distinto. El neurótico va a preponderar, digamos, esa dimensión metafórica en cierto momento, ¿eh? Bajo ciertas condiciones. Pero pensemos ese neurótico ahí, bien alienado al discurso del otro, por ejemplo, de la religión, o como vemos en otros casos, al discurso cientificista, capitalista. Si de ahí le dicen, si de ahí, o sea, si de afuera, por ejemplo, viene, no necesariamente de adentro, aunque se necesita el adentro para validar el afuera, pero ya viste cómo en el delirio psicótico no anda pidiendo permiso. Si en el neurótico que pide permiso, si aquel al que le pide permiso, ese le dice, ¿saben qué? Ahí a la mitad de la misa, les dice, ¿saben qué? Nos dijo Dios que quedan 3 días de vida humana. Pueden entrar en un estado de angustia grave porque le dan un peso de consistencia. Ahí sí no es metafórico, ¿me entiendes? Perdería la dimensión metafórica y adquiriría el grado de certeza.
y se empezaría a comportar como si efectivamente eso va a suceder. Más que en la religión, pues no dicen que es en 3 días, ¿no? Dicen que va a ser y que ya viene y que ahí viene, como en el Apocalipsis, ¿no? Y ahí viene, ya está cerquita y ya casi, y así llevan no sé cuántos siglos, ¿no? Pero es así. Puede ser ahora como que, bueno, yo pienso que sí es real este planteamiento del cambio climático, que tenemos como los años contados, como, como el mundo que conocemos. Yo pienso que Bueno, esa es una versión, ¿no? Esa es una versión. Pero como dices tú, ¿cuántos años? ¿Sí? O, este, ¿eso qué? Igual, por ejemplo, aunque sea delicado el tema por la vigencia, pero toda la cuestión de la pandemia, el evitar las múltiples y distintas versiones e interpretaciones y defensas al respecto e intentar promover solamente una manera de enfrentarse, por así decir, vamos a llamarlo, a ese acontecimiento de un nuevo virus, ya sea natural o artificial, pero un nuevo virus. Pero afirmaciones, sí, psicóticas y delirantes de que solo existe una manera de enfrentar eso. Afirmaciones psicóticas o delirantes de decir, no existe otra forma, ¿no? Solo una. Todos tenemos que unificarnos y enfrentar eso de una sola manera. O decir, no hay curas. Cuando hay otros discursos que piensan distinto, incluso también en relación a lo del calentamiento global. Hay otros discursos que no, más que calentamiento, se trata de un enfriamiento. ¿Sí? Y que tú sabes ya, si le escarbamos más, que de fondo hay muchos intereses privados, ¿no? Tanto de las industrias, la contaminación de una cantidad de industrias, fábricas, Estados Unidos, China, y todas estas políticas que se rehúsan a atender en un momento dado el tema y más bien se opta por responsabilizar a todo mundo, ¿no? Entonces ahí tienes a un montón de personas que de buena fe pueden clasificar su basura entre orgánica, inorgánica, empezar a hacer cosas. Y por el otro lado tienes a los gringos y a los chinos contaminando el 70% del ambiente, de la contaminación mundial, y que no hacen nada y se rehúsan a hacer esos pactos, pero ya lo digo nada más para dar cuenta de que hay muchos factores que determinan eso, ¿no? Y que esta oferta del solo una manera de, como aquí en México, para decirlo claramente, ¿no? O sea, sacrificar la industria petrolera, apostando a aspirar por ejemplo, a la evolución, digamos, social, de utilizar más bien carros electrónicos, o sea, energías limpias que le llaman, o energías renovables, cuando esa es una de las versiones que puede venir aquí de lado como una propuesta política, pero no es la única.
No, el problema es cómo lo vive el neurótico, ¿no? Que este problema, porque el problema yo pienso que sí existe y está, bueno, ahorita todo lo que acabas de decir. El problema creo yo cuando el sujeto es el que se enfrenta a esto de una manera, pues espantosa, en donde te siente, en donde las personas, aunque no seas un neurótico que va al psicoanálisis, pero te sientes verdaderamente sobrepasado, ¿no? Por esa realidad, ¿no? Puede ser, Y te aterras, ¿no? Y hasta se te psicotizas, ¿no? bueno, esa es una manera. Yo publiqué un artículo allí en la ANEL, en, en la revista esta, Glifos, ahí cuando estaba lo de la pandemia, floreciendo, y justamente decía el título así, un real no para todos. Fíjate cómo se quiere diluir ese no para todos, también en políticas sanitarias. Ahora, a propósito del regreso de los niños, ¿no? A clases, se quiere omitir el hecho de que evidentemente y estadísticamente ese virus no es tan peligroso para los niños, adolescentes, sino que es más peligroso para cierta población y no sé qué. Pero se borra la diferencia y se intenta poner una política donde fuéramos todos iguales, donde se tratara de un mismo real para todos. El, el virus, por ejemplo, tiene esa característica de también poder tener una asimilación por el sistema inmunológico, ya no solamente de niños, sino de ciertas personas adultas, etcétera, que los hace pasar como asintomáticos. O sea, que ni siquiera a nivel del cuerpo les ocasiona ninguna perturbación, como sí a otros que hasta les puede poner ahí una agitación de lo real en su cuerpo y termina matándolos, ¿no? Allá ya agrégale, sobre todo a adultos mayores, sobre todo los que tienen enfermedades previas. Ok, pero en los hechos vemos la diversidad y en las políticas vemos que se intenta generalizar un mismo real para todos. Y no, bueno, al menos en lo que yo escribo ahí, es lo que sí puede ser un real para todos, es la política del aislamiento, o sea, del confinamiento, ¿no? Donde todos los países los confinaron, o no, sabían también sus excepciones, como en Suecia, ¿no? En Suecia, creo, donde no se aplicaba el confinamiento y así, pero eran satanizadas, ¿no? Como aquí en México se satanizó el que el confinamiento no fuera obligatorio, sino opcional. El chueco derecho, lo que sí fue muchísimo más generalizado fue el confinamiento. Ahora a estas alturas de tercera ola y a ver si no hay cuarta, quinta, sexta, nuevo virus, primera ola, nuevo virus, segunda ola, tercer nuevo virus, cuarta ola, porque si no, también estaríamos siendo ingenuos al reprimir, al no hacer consciente todos los intereses privados, políticos, económicos alrededor de esta experiencia epidémica. Bueno, entonces un real no para todos. Hay mucha gente que ha pasado la experiencia tanto del confinamiento como del contagio de una manera muy singular. Yo he escuchado muchos casos y puedo decir
puedo localizar en ellos esa singularidad. Y también escucho esa insistencia en lo único, en, en las políticas, en muchas políticas, sobre todo provenientes así de la OMS y de ciertos gobiernos, ¿no? Pero que ahorita les decía, ¿no? En el caso de los niños, que a pesar de que no es tan grave o no es tan peligroso el virus en ella, puede aplicársele el que tiene que ser igual y hay todos tienen que estar vacunados, así como si la vacuna fuera garantía de qué, además, como si la vacuna misma no fuera un agente peligroso para ellos. ¿Sí? En el caso del calentamiento global, hay muchísima gente que no, ni siquiera tiene la noción del calentamiento global y no se angustia, como dices, ni se psicotiza, ni para nada. Hay comunidades enteras, ideologías que piensan que esto es parte de la naturaleza y la interacción que hacemos con la naturaleza. Las consecuencias de efectivamente del hombre y cómo a través del significante, por ejemplo, de las investigaciones y los productos del cientificismo y la tecnología va alterando, va incidiendo en la naturaleza, en lo que llamábamos naturaleza y va pretendiendo controlarla, ¿no? Lo que Lacan llama aletósferas. Eh, Cómo esto nos afecta, si nos afecta pues, las ondas del microondas o no nos afecta, si la 5G va a alterarnos o no nos va a alterar, si la comida, este, ¿cómo son? Las mm, que no son naturales, ¿cómo son? Que están cultivadas con procesos químicos, Los transgénicos. los transgénicos, gracias. Nos hacen daño, nos dan, o no, vámonos todos a Marte. Que no puede haber una posición subjetiva, digna, ética, decir yo antes de irme a Marte, sería terrible, me muero aquí dignamente, ¿no? Una decisión subjetiva. México lindo y querido, si muero lejos de ti, y así, pero no, es así de vámonos todos a Marte, bueno, todos no, vámonos los millonarios. Ah, bueno, sí. O sea, desconocer todas esas cosas, ¿no? Desconocer la politización del miedo humano. ¿Cómo se puede politizar? Regresemos al asunto del bebé y la madre. Y la madre que le dice que sí, que no, meterse a la boca. Y una madre A le permite agarrar los juguetes y una madre B no, está desinfectando los juguetes todo el tiempo, no le permite agarrar la tierra. No, la digamos que la posición psicoanalítica es que eso es imposible de estandarizar. De ahí vienen las tres actividades imposibles que destaca Freud, ¿no? Educar y gobernar. Y ya después psicoanalizar, dice él, ¿no? Pero educar y gobernar son, en términos de la estandarización, para empezar, es imposible. Y que la verdad es que con la intervención de la función paterna, en donde se rompe el estándar,
¿sí? El estándar de la relación pulsional con el objeto madre, y se abren la posibilidad de una segunda, tercera, cuarta, quinta versión. Pero si no se da esa función, el sujeto queda anclado a la versión materna. Y por una u otra razón, aunque la madre estuviera muerta, queda anclado a ese circuito que se le quedó de su relación con el objeto. Nosotros decimos el objeto madre, pero que hoy en día podemos decir simplemente el objeto primordial. Los circuitos pulsionales que el otro le ofrece, ¿no? Y que pueden derivar, ahora sí, efectivamente, en una psicosis, o sea, entiéndase, en una única manera de poder experimentar el mundo, que es más claramente evidente en la psicosis a través de su delirio. No puede vivir o entender o integrarse a otro mundo que no sea el de él y su delirio y sus locuras. No hay metáforas, sino las palabras se experimentan como cosa. Por eso a veces, fíjate, también hay ciertas conductas en los discursos psicóticos. A veces cuando dicen que están en momentos, que pasan grandes lapsos de tiempo donde no piensan nada, donde están ausentes las palabras. Pero dice, el problema es que después de cierto tiempo me retornan una cantidad de palabras de manera simultánea y esos momentos son donde yo, por la desesperación, me tengo que golpear en la pared. Sí. De otra vez, donde se ve ahí la carga de cosificación que tienen las palabras y la dificultad de el cúmulo de palabras que se le sumaron en ese lapso de tiempo donde él experimentaba un mundo sin palabras. Estoy hablando de un caso. Entonces, él ahí en el mundo sin palabras estaba muy bien, está muy bien. Pero el problema es que él sabe que de un momento a otro le retornan un cúmulo de palabras que le desestabilizan esa idea excelsa para él de un mundo sin palabras. Y entonces recurre antes de vivir un mundo con palabras, un mundo con metáforas, ¿no? Un mundo con mentiras. Prefiero la autoaniquilación. Por ejemplo, en el adicto, vemos algo también en esta línea, ¿no? El adicto prefiere un mundo más con el objeto droga, ¿sí? Que lo lleva a experimentar directamente en el cuerpo la satisfacción y no a través de las palabras y las metáforas y las demandas del otro, del inconsciente y la civilización. O sea, en el adicto y su objeto, ya sea el objeto droga o el objeto del adicto, que puede ser, ya ves cuántas adicciones hay, que si adicto al ejercicio, adicto al trabajo, adicto al no comer,
adicto a vomitar, pero finalmente adicto a un objeto, le permite tener un circuito pulsional simple, ¿sí? En cambio, el mundo de las palabras y de las significaciones lo conflictúa, lo pone en problemas, por ejemplo. O le es totalmente inatractivo. También estos discursos melancólicos donde el sujeto dice, es que a mí eso de levantarme, tenerme que bañar, tenerme que comer, trabajar, no sé, me da apatía, no encuentro un placer en eso. Prefiero quedarme dormido o de preferencia morir. Pero en todos estos ejemplos vemos cómo hay una simplificación, o sea, una especie como de aspirar a ese objeto que no haga metáfora, que no haya objeto, representación, palabra, como dice Freud. No se diga en el caso, bueno, que es otro tema, pero en el caso del autismo, voy a decirlo de una vez, en el caso del autismo donde hay un rechazo de la palabra, pero sobre todo un rasgo de la palabra que es el equívoco. El autista puede tener una relación con la palabra siempre y cuando sea unívoca, siempre y cuando la relación significante y significado sea fija. O sea que no es la de nosotros, que es equívoca, donde hay errores, hay lapsus, hay distintas significaciones, perro can, perro hombre, y así. El autista, sobre todo, lo que no soporta del registro simbólico es su carácter equívoco. Pero el carácter equívoco es fundamental para la posibilidad de la dimensión metafórica. Gracias a lo equívoco, gracias al malentendido, se hacen poemas y se hacen ideologías. Y el autista le es insoportable eso. Bueno, en el caso del autista. Pero acá, en el caso de las adicciones y de lo que estamos viendo de la psicosis, de cómo la palabra tiene un carácter más ligado a lo real, la palabra cosa, ¿no? Las palabras pueden hacerse cosas, y en ese sentido certezas, como tener al objeto ahí mismo, ¿no? No es el objeto representación, palabra, o sea, representación. No es el objeto que mata a la cosa, digo, la palabra que mata a la cosa, como dice Hegel. Donde realmente ya el acceso a la cosa queda pues, relegado. Sobre todo tenemos acceso a la palabra. Y la palabra, por ejemplo, en el psicoanálisis, tiene una carga de memoria, de significación propia. Lo que significan ciertas palabras para cada uno de nosotros, ciertos enunciados, ciertos párrafos, ciertas ideologías, ciertas obras, ¿no? Para cada uno de nosotros. Pero en teoría renunciamos a la universalización de eso. Pero sabemos que en el narcisismo secundario quisiéramos que todo fuera a imagen y semejanza de nosotros, que todas las palabras tuvieran el significado que nosotros le damos. Y así evitaríamos los malentendidos. También como sufre el obsesivo de que el otro no le entiende, ¿no? Por más que te digo que vayas y me compres esto, no lo haces, no lo cumples, ¿no? Y ya tomárselo personal, pelear, destruir al otro,
por esa afronta narcisista. Pero es típico, es básico que el malentendido, que es estructural, sea un conflicto entre dos narcisos. Se supone que el amor va a ser algo ahí para que no se haga un conflicto mortal o una imposibilidad absoluta de lazo. Al grado de hacer de los malentendidos también otra satisfacción amorosa. Pero es así, pues, o sea, en la certeza, por ejemplo, en las adicciones, ¿cómo participa la certeza? Así, pensar que el objeto de la adicción es la única, ahí está el uno, Selva, el uno que permite la forclusión del nombre del padre, que puedes llamar quedarse pegado con la madre, pero esa es la única ecuación de la satisfacción pulsional. Es eso. Porque si no, si nos quedamos nada más así, vamos a empezar a moralizar, a decir que las mamás son las creadoras de la psicosis en el mundo. Y no, eso no es así. Entonces la certeza está en que es a través del objeto de la adicción. Se cree con certeza que esa es la única manera en que se puede satisfacer el circuito pulsional, el programa pulsional. Si no es a través de la adicción, del objeto de la adicción, no hay objeto. Digo, si no hay objeto pulsional, o sea, no hay meta, no hay satisfacción. Y esto tiene distintos grados de intensidad, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, pues a la sobredosis, ¿no? Por ejemplo, de la droga, pero de la heroína, por ejemplo, ¿no? Ahí es también donde nosotros decimos, pues no es lo mismo la adicción a la heroína que la adicción al trabajo. ¿Por qué? Porque en la adicción al trabajo el sujeto se las tiene que ver chueco o derecho, con significantes, con significaciones, con el compañero de trabajo, con la casa, con el dinero, así. Y podemos pensar que es menos nocivo la adicción al trabajo que la adicción a la heroína. Pero si nos fijamos bien en la adicción al trabajo, vamos a encontrar ese delirio de trasfondo donde el sujeto afirma que si no es a través del trabajo, no es. O sea, donde solamente va a tolerar y gracias al trabajo mismo, ciertos significantes alrededor del circuito laboral, pues, de su rutina. Tolera cierto significante, pero rechaza todos los demás. Oye, pero pues vámonos de vacaciones. No, 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 no. A la playa, está bien padre la playa. No, 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 no. Entro en angustia porque no tolero esos otros significantes, esos otros demandas del otro, del inconsciente, finalmente. En su adicción hay una supuesta garantía que puede tener el carácter delirante, o sea, de certeza, de que solamente así puede atender su propia demanda pulsional. Digamos que en la psicosis la diferencia es que ni siquiera se lo pregunta, atiende eso. Pero pueden, para que veamos, pueden tener una cierta equivalencia
a nivel de lo pulsional y del narcisismo, de no soportar la diferencia. O sea, donde no se admita la diferencia, no lo admite el delirio psicótico y no lo admite, vamos a decirlo así, el delirio del adicto, aunque sea súper neurótico. Y en ese sentido, ¿de qué nos sirve la diferencia entre psicosis y neurosis? Si los dos están anudados así, tan fuertemente en esas verdades únicas, ¿no? En esas certezas de que solo existe un circuito para la satisfacción pulsional. Decíamos que la figura de la demanda de la pulsión es alcanzar la mayor satisfacción con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. Ahí está. Totalmente narcisista. Ahí está la consecuencia del narcisismo y la pulsión. La mayor satisfacción en el menor tiempo y esfuerzo posible. Que eso no es compatible con la omnipotencia de los pensamientos. Sería excelente que todo lo que pensara se hiciera realidad. Sería excelente que el genio de la lámpara me cumpliera mis deseos. Así, de manera instantánea, ¿no? Sin tener que desplegarse la materialidad del deseo, que es lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir nuestros más íntimos deseos. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Y eso implica displacer y muchas otras cosas. Pero así lo mágico de la omnipotencia de los pensamientos, ¿no? Que es la pastillita. No, yo no quiero saber por qué mi insomnio, por qué mi sufrimiento. Yo quiero una pastillita o una limpia ahí con un chamán para que me cure toda mi sintomatología de un día para otro. Y eso, bueno, de una u otra manera o se empieza a diluir durante un psicoanálisis o simplemente es lo que imposibilita al sujeto a acceder al psicoanálisis. Ya sea en la práctica, en la clínica, psicoanalizándose uno o estudiando los textos psicoanalíticos, las dos requieren tiempo y esfuerzo. Y a veces no es tan grande la satisfacción. No siempre. A veces hasta hay momentos desagradables. Justo por la pérdida narcisista, ¿no? La caída de los pensamientos, las esperanzas, ¿no? De los pensamientos mágicos religiosos, por ejemplo. Pero, ¿por qué o cómo los comprendemos? Pues porque los pensamientos mágicos religiosos son muy ad hoc a esa demanda pulsional narcisista de dame la mayor cantidad de satisfacción con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. O sea que son ad hoc a nuestra constitución pulsional narcisista. Nosotros de ahí los inventamos. Es así como inventamos los pensamientos mágicos religiosos. De ahí venimos. Y con esos pensamientos educamos a los bebés y a los
Niños, de hecho. Mira, el perrito puede hablar. Wow, wow, wow. Hola, bebé, ¿cómo estás, bebé? Y después llega otro momento donde tenemos que decirle, no, que el perro no habla, que no te entiende el perro. Los perros son perros. Ya, supéralo, niño. Igual, en la línea del ratón de los dientes o de Santa Claus, ahí vamos y los inducimos a las cuestiones mágicos, los pensamientos mágicos, y después, muchas veces en función del capricho del adulto, es rompérsela de tajo, ¿no? Pero así no queremos renunciar a la idea de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? O a la idea de esas verdades absolutas, etcétera, como quieran, porque acuérdense que ahora se trata de muchos dioses, ¿no? Cada quien su dios y todo eso, aunque sea el dios ciencia o el dios dinero o lo que sea. Es cierto eso, llega un punto donde no, pues es que Santa Claus no existe, pero el adulto a sí mismo no se permite aceptar que Dios no existe, ¿no? Aunque existan muchas evidencias, así como la del Santa Claus, para dar cuenta que Santa Claus no existe o que el ratón de los dientes tampoco. Ahora, es el mismo hombre el que le dio al hombre, a través de su propia cultura narcisista, la idea de los dioses. Y que si humanizábamos vamos a poner así, como dice Freud, a las fuerzas hipertróficas de la naturaleza, si las humanizábamos, o sea, las divinizábamos, podríamos negociar con ellas para que nos hicieran una serie de favores, por lo menos no matarnos a capricho, que no llueva tanto, que no tiemble el 7 de septiembre, por favor. Ya nos agarraron de puerquito. O sea, pero donde podemos, seguramente mucha gente de hoy, Dios, ¿por qué ya van 3 7 de septiembre seguidos? ¿Qué traes? ¿Qué hicimos? ¿No? Eso es totalmente narcisista, neurótico, vamos, es del orden de lo humano, porque subjetivamos el mundo exterior, lo hacemos a imagen y semejanza, y de ahí entonces están las personalidades divinas. Porque si digo yo así, ay, Dios no existe, puede ser que acá, entre nos, algunos digan, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese tema no me lo toques. Pero si decimos, el santo, no sé qué, ese no existe, ah, sí, ese ni me interesa, ese sí, bórralo. U otros, ¿no? Como el Ricardo Monreal, que es de Fresnillo, y entonces privilegia al niño de Atoche. Depende de dónde estemos, se privilegian ciertos santos y esos no me los toques, pero a todos los demás mándalos a la fregada. Al Zeus ese mándalos a la fregada. Al Huitzilopochtli pisotéalo. ¿Por qué? Porque están hechos según el narcisismo de cada quien y según el narcisismo de cada quien se le da consistencia o no. Como que cada sujeto finalmente va teniendo su propia mitología. Entonces, sí, en la medida en que se autoriza, vamos, se derrumba finalmente, pero se va asimilando la pluralización de los nombres del Padre, sobre todo está la pulverización del nombre del Padre. Y a pesar de que estamos en un mundo con mayor diversidad,
y mayor pluralidad, simultáneamente está el otro aspecto de ser menos tolerantes con la diferencia. O no, o como dice Eric Laurent, o al revés, este mundo, dada su diversidad, es mucho más tolerante a los discursos psicóticos que en otra época. O quitémoslo la cuestión psicótica, a los discursos delirantes, sea neurosis o no, de otras épocas, que en otras épocas, donde no se toleraban los delirios distintos. En este mundo, si algo tiene, tiene muchas cosas, pero entre esas, de beneficios sociales, es que se tolera supuestamente más las diferencias y la pluralidad. Al menos hacia allá aspiramos supuestamente en términos jurídicos y culturales. Clara, ¿quieres decir algo? Sí, sí, maestro. Tengo esto de los dioses y de los del pensamiento mágico también tiene que ver con eso que ha surgido de la ley de atracción y esas ondas, o que hay algunas tendencias donde te dicen, es que esto sí es religioso, pero te lo voy a demostrar desde la ciencia. Ese arreglo o esa interpretación hacia acomodar a nuestra manera, nuestro pensamiento mágico, a final de cuentas. Así es, omnipotente. Ajá. Donde el pensamiento es omnipotente, ¿no? Si lo piensas, se cumple. Y aquí no necesitas rezarle al niño de Atocha. Aquí solito, directo, si lo piensas, se cumple. ¿Ah? O si tú tienes una actitud positiva, va a venir todo lo positivo y no te va a pasar nada. Ya no tienes que estar mediado. Muy bien, exactamente. Ya no está mediado, en este caso, por el culto a la Virgen de Guadalupe o al niño de Atocha o al Judas, sino está mediado por la técnica que te ofrece esa ideología, pero que finalmente se vale del pensamiento mágico religioso que favorece la idea de la omnipotencia del pensamiento mismo, ¿no? Exactamente, claro. Maestro, y otra pregunta, mire, es que ahora está esto del deseo, del objeto del deseo, y hay religiones que también manejan eso, por ejemplo la budista, en donde dice, pues, si tú deseas algo, entonces te apegas a eso, y yo lo he relacionado un poco con esto del deseo, el objeto del deseo, ¿verdad? Pero ahí lo que no me queda muy claro es la cuestión de ese deseo o de dónde proviene. O sea, yo lo relaciono con la sociedad, porque, por ejemplo, dentro de mi ámbito social, pues está la presión para casarme o la presión para tener hijos o para vestirme bien o no. Y entonces eso provoca en mí un deseo. Pero eso no tiene que ver con ese deseo del psicoanálisis, ¿verdad? O confunde un poco eso. Uy, creo que se cortó, ¿verdad? Sí, por ejemplo, esa idea del budismo de que hay que alejarse, hay que apartarse del deseo, porque el deseo es la vía para la frustración y la insatisfacción. Y podemos nosotros interpretarlo como un deseo de no desear. Pero está ahí ese deseo funcionando. O sea, deseo no desear. Supuestamente para evitar la frustración, o si deseas no desear, vas a alcanzar una satisfacción también. Sí, puedes hacer un objeto pulsional, esa fórmula del desea no desear, y así te vas a satisfacer. Sí, pues que el psicoanálisis no
quita del renglón la cuestión del goce. Entonces, podemos decir, ¿bajo qué fórmulas gozan el budismo y otras religiones? Y también el cientificismo, el capitalismo, o sea, pero no soslayar la cuestión del goce pulsional. Y cuáles son los objetos en tanto vía para alcanzar la satisfacción que están predominando ahí, que se están privilegiando y se están repitiendo ahí. Pero creo que ya no la veo aquí conectada. Bueno, está Anaí. Anaí, ¿estás ahí, Anaí? Buenas tardes, sí, aquí estoy. Ah, bueno, mira, porque el otro día decía que íbamos a empezar con ese pendiente que se quedó la vez pasada por lo del micrófono. ¿Quieres traerlo? Sí, bueno, la verdad es que del pendiente no, se me fue el rollo y ya no recuerdo, pero tuve oportunidad de checar la clase pasada en la que no estuve y hablaban acerca igual pues continuando con el tema de la plu y la pulverización de los nombres del Padre, y pensaba al respecto de el mito científico de Freud, que desde mi punto de vista el padre de la horda es el que podemos observar en la actualidad, pues era todo satisfacción, todo goce, ¿no? Entonces es como, pues yo lo veo así como los dioses que están ahorita en la actualidad. Y estaba leyendo un libro que se llama El retorno del péndulo. Es una correspondencia entre Zygmunt Bauman y Gustavo de Sal, y si me permiten, quisiera leer un cachito porque me pareció interesante y tiene que ver precisamente con esto de la figura de Dios, pues en la actualidad, en lo que Bauman llamó el estado líquido. Y dice así: el estado líquido de la civilización nos ha dejado casi sin defensas. Usted ha acuñado un concepto que, en definitiva, es la forma laica de expresar la inexistencia de Dios. Si me permite nombrar con una sola palabra ese milenario y cambiante conjunto de relatos, creencias, rituales e ideologías que conformaron un orden simbólico suficientemente denso como para mantenernos a cierta distancia del horror que nos habita en nosotros mismos. Sartre se equivocó allí donde Freud tuvo razón. El infierno no son los otros, aunque existen unos cuantos otros capaces de administrar con cierta eficacia el escenario del infierno. Solo porque el infierno se esconde en nuestro interior, podemos comprender nuestra esperanzada disposición a dejarnos convencer de que se encuentra fuera. Es fundamentalmente por ese motivo que la fe en el progreso ha resultado ser una de las ilusiones más ingenuas y perversas de la Ilustración, a pesar de todas las indudables conquistas que nos haya aportado. Una fe que no ha sido precisamente inofensiva, puesto que sus daños colaterales han sobrepasado con creces la promesa de felicidad hecha a la historia. Ahí termina. Entonces, bueno, tenía esta idea precisamente de estos dioses actuales, de estos nombres del Padre, y lo comparaba con el Padre de la horda, que realmente hasta se puede decir, en palabras de Bauman, en la época sólida,
el padre o el dios que se veneraba era el que advino después de la horda. Aquel padre ya muerto, ya visto como deidad, pero en nuestra época, una vez más, aparece bueno, no sé si me explico, el primer padre, el primer padre, todo goce, todo satisfacción. Sí, de recordar, yo presenté un trabajo en un congreso del Encuentro Americano de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana, que justamente se llamaba El retorno de el Padre Primordial. Y hacía yo referencia ahí a esta posición que tienen a nivel de goce estos capos del cártel, donde no se reprimían, digamos, su gusto por matar, su gusto por robar, su gusto literalmente de devorarse a los otros, ¿no? De comérselo. Ponía el ejemplo de uno de estos capos que se conoce como el Z40, que es un tipo líder de un cártel que a ciertos enemigos les quitaba el corazón y se los comía. Entonces, como para demostrar que en esa omnipotencia, digamos, narcisista, ¿no? En mí no opera la ley, en mí no opera la castración, tengo derecho a desplegar mis deseos pulsionales a como de lugar. Podemos ver en esas prácticas el retorno de aquel supuesto mito que reconstruye Freud, ¿no? En El padre de la horda. Hay posiciones subjetivas actualmente que se permiten eso, ¿no? Que ellos mismos pueden encarnar esa posición. Robar, violar, matar a capricho, a quien sea. Bueno, hasta que los matan a ellos, ¿no? Pero pueden vivir así. Decía yo también que no sin una relación muy particular también con el objeto droga o el tóxico, el fármaco, que favorece, digamos, ese estado alterado de conciencia que permite esa euforia y esa idea de omnipotencia y de no castración. Entonces, hay un retorno de eso aún aquí en la época del otro que no existe, ¿no? O de la época de lo líquido, o de lo evanescente, o de la pluralización. Al mismo tiempo, hay pequeños retornos de ese afán omnipotente, ¿no? Sobre todo recalcaba ahí, se ve muy claramente el canibalismo con el ejemplo ese del corazón, de que sí se comía. Le llamaban a este señor el Z40 o le llamaban muerte, tenía el apodo de muerte. O sea, no la muerte, sino muerte. Entonces, un apodo que no permite muchos significantes, ¿verdad? Mucha cultura, mucho inconsciente, metáforas, ¿no? O sea, que el nombre mismo es prácticamente la ausencia del significante. O el significante muerte. Entonces, pues sí, es un, es efectivamente siempre paradójico. Hay que ver
cómo por un lado está la pluralidad y por el otro lado el retorno más feroz de la prohibición, del estándar, de lo dogmático, de la imposición, ¿sí? Digamos, de esos dioses del mundo donde el otro supuestamente era consistente, ¿no? Donde el gran otro sí existía. Retornan. Y dice Lacan, y retornará de la manera más feroz. O sea, el poder del amo, el dogma. Entonces hay que tener cuidado, o hay que tener presente eso. ¿Dónde está lo dogmático y dónde está lo plural? Y ya depende de cada quien, independientemente de la neurosis o la psicosis, su compatibilidad ya sea con lo dogmático o con lo plural. Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia aquí durante la pandemia, he visto muchos amigos y conocidos a nivel personal y otros a través de los discursos en la clínica, donde gente que supuestamente era muy pluralista y muy crítica y no sé qué, de repente se volvió totalmente dogmática, ¿no? Así como que sacó el cobre y ahora son totalitaristas, ¿no? Ahora no toleran el discurso crítico. ¿Dónde quedó la diversidad? El derecho a disentir, ¿no? Quedó satanizado por mucha gente que supuestamente estaba muy apegada al derecho a disentir. Que no se daba cuenta que en toda la politización de la epidemia, pues esos intereses creados no desaparecieron, sino al revés. A veces se agudizaron. Entonces, si no podemos pensar nosotros, por lo menos así en el psicoanálisis, eh, que desaparece el conflicto entre el uno y lo plural y lo múltiple. El famoso conflicto del uno y lo múltiple, por ejemplo, que podemos encontrar en el diálogo de Platón que se llama Parménides, pues está vigente, aunque sea de manera líquida, pero está vigente. Es para nosotros, por ejemplo, en lo que estamos estudiando en este curso, pues lo que tiene que ver la relación del sujeto con el objeto pulsional, de la vuelta a lo contrario, como un destino de la pulsión, la vuelta hacia la persona propia, la represión, sacarlo de la conciencia, ¿no? Pero finalmente son manifestaciones de la dinámica pulsional narcisista. Que es constitutiva y que no pretendemos, y aunque lo pretendiéramos no lo lograríamos, ni estandarizar, ni educar, ni gobernar. Sino que sobre todo, por ejemplo, el psicoanálisis lo que hace es recoger las consecuencias de los fallos de esas políticas estandarizadoras, que sí, ahorita lo estamos viendo hacia nivel de gobiernos, pero que vienen, por ejemplo, del formato edípico, ¿no? De estandarizar a los hijos o de hacerlos tal cual al molde ideal de esos padres. Vemos las consecuencias de eso y también vemos en la clínica
a los individuos que se siguen esforzando por alcanzar ese estándar y pretenden sacrificar la singularidad de su vida pulsional. O sea que en ese sentido son muy neuróticos queriendo complacer al otro y dejan sacrificado la posibilidad de complacerse ellos mismos. Reducir la diversidad de la satisfacción y sacrificarla a la respuesta de mi satisfacción es atender la demanda del otro. ¿Sí? Empobrecer su goce, decimos, ¿no? O sea, donde no hay un goce personal, que podríamos pensarlo más en la línea del deseo propio, sino que hacen de su deseo propio el tener que atender la demanda del otro, ¿no? Ya, y que con eso se conforman. Y bueno, pues así es, o sea, está tanto el esfuerzo de sí lograrlo como ya el fracaso o el desistir a intentar lograrlo. El psicoanálisis entonces más bien recoge eso, o eso es lo que llega al psicoanálisis. Pero no es que llegue nada más una cosa o la otra, sino es una mezcla de esas posiciones. Por eso no vamos a decir nosotros, no, nada más atiéndalo de usted, o no, siga insistiendo en atender lo del otro. No tenemos esa posición. Vamos siguiendo el malestar, la queja del sujeto, ¿no? Su propio conflicto consigo mismo, como una parte de él sí, otra parte no, y con qué signo. Pues bueno, se va haciendo tal cual el psicoanálisis ahí. Pero no le proponemos nosotros ninguna ideología per se. Cuando hablan, por ejemplo, de que ya no estamos en la época del padre, justamente utilizando esa frase de Lacan, de en el cenit de la civilización está el objeto A, no está el nombre del padre, también eso hay que verlo, porque es tal cual, la clínica nos trae casos donde está súper instalado el conflicto con el padre. O sea, donde el padre sigue operando, sigue existiendo. Se le sigue demandando al padre, ¿no? Se le sigue exigiendo al padre. Se le sigue señalando sus fallas. La necesidad de que eso esté más acorde a nuestro propio ideal. Podemos decir que seguimos intentando rescatar al padre. El hecho de la caída del padre o la caída del nombre del padre no nos exenta a insistir en rescatarlo. Porque aún así en la época de lo sólido, en la época de la existencia del otro o del imperio del nombre del padre, de todas maneras se les rescataba dándole consistencia, no permitiéndose ninguna herejía al respecto. Entonces, supuestamente estamos en una época donde se privilegiaría la herejía, y no, y la clínica y bueno, y la cultura nos demuestra que hay muchísima gente que no se permite ningún tipo de herejía, ¿no? Que está totalmente bajo el régimen del nombre del Padre, a pesar de todo el sufrimiento que eso le provoca. Y bueno, antes podía hacerle caso al Papa y a la misa, pero ahora puede hacerle caso a la OMS.
pero estar así totalmente obediente, subsumido a lo que el otro le ordene, ¿no? Bueno, eso es súper sólido en la época actual. No estamos del todo de acuerdo en que pues, ya es puro líquido, no, o sea, hay cosas muy sólidas en el sujeto, ¿no? Contemporáneo. Y que nos puede parecer así tan sólido, tan rígido, como en la Edad Media. Pensamientos así de severos, así de totalitaristas, ¿no? Esto que vemos del fortalecimiento de la ultraderecha, del fascismo, no solamente en este continente, sino en Europa y en el mundo, ¿no? Si estuviera tan líquida la cosa, pues no tendrían ese poder, no tendrían ese quórum, que de todas maneras pues, son distintos fascismos, ¿no? No necesariamente se agrupan entre ellos, pero son fascismos, son totalitarismos, y para que eso se dé, necesita haber un dogma ahí muy fuerte. Pero también es cierto que hay contrapesos propios de la civilización, o sea, de la pluralización del nombre del Padre. Como decía Clara, ¿no? Ahora ya te pueden ofrecer ciertas tácticas para que se te cumplan tus deseos con la omnipotencia de tus pensamientos, sin tener que darle culto a ningún santo y a ninguna virgen ni nada. Pero el resultado es el mismo. El milagro, ¿no? La omnipotencia del pensamiento. Ser el preferido de Dios, ser el favorito del otro, ¿no? Ya lo de menos es que si eso te cuesta una cantidad, no sé qué, de dinero, para acceder a estas sectas New Age, ¿no? Como la secta esta de NC, ¿cómo se llama? Nexus, ¿cómo? Bueno, esta secta donde estaba el hijo de Salinas y un montón de políticos, gente así, con muchísimo dinero, que entran en ofertas así que les hacen, que les favorecen el yo, ¿no? Que les favorecen el pensamiento mágico, omnipotente. Y por eso, nada más que, por eso pagas ahora una cantidad mucho más grande de dinero. Y son grupos mucho más reducidos que no se van a comparar con la comunidad budista o católica a nivel de masas. Que al revés, y que pueden mantenerse en secreto, en anonimato. Pero el punto efectivo, el punto de éxito, el punto de venta, la oferta, el objeto a consumir, es son objetos más totalmente adecuados a esta dinámica de la mayor satisfacción con el menor tiempo y el menor esfuerzo posible. Entonces eso existe y eso va a existir. Lo que a nosotros nos llega es las fallas que hay, los conflictos que cada individuo tiene o no con eso, ¿no? Y en ese sentido no ha cambiado nada, sigue siendo igual que al inicio de la clínica psicoanalítica. Ya decimos nosotros, ¿no? Que hay histéricas del libro, como hay gente, hay discursos que dicen, ya no hay histéricas, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, porque la histeria se conoce sobre todo por su esfuerzo a rescatar al padre. Por ejemplo, es un conflicto ahí con el Edipo,
Entonces se llegan a ese tipo de conclusiones. Si se trata de la pluralización o la pulverización de los nombres del padre, entonces finalmente ya no hay histéricas. Y no, siguen habiendo muchísimas histéricas así y obsesivos de libro, como al inicio de la clínica freudiana, ¿no? Idénticas en ese sentido de su conflicto con el padre y la madre. Conflicto edípico, ¿no? O sea, el Edipo, los conflictos del Edipo caracterizan a la neurosis, por ejemplo. Y como decía Selva al inicio, y los conflictos en la psicosis son más bien consecuencias de la forclusión del nombre del padre. Ok, pues entonces vamos a dejar allí por ahora